Bueno, les agradezco a todos que estamos aquí en este encuentro de Plataforma Conecta. Hace varios meses que nos estábamos juntando, a los que nunca han accedido a esto. Una vez al mes, generalmente nos intentamos juntar para ver algún tema específico que impacta a nuestras empresas y plantear estrategias. En el caso de nosotros, hace 2 meses que no estábamos haciendo esto por varios motivos. Una, la cantidad de trabajo que teníamos en este último tiempo, y otro también es como que analizando un poco los comportamientos sociales, veía que la gente le esquivaba mucho a los webinars en el año 2021 en comparación al año pasado. Eh, entonces, bueno, por eso también hemos discontinuado un par de meses y ahora veíamos que era un encuentro muy importante, como que no había forma de escaparlo, porque con Diego Bursaco estamos aquí, le agradezco mucho que siempre está a disposición de estar acá para darnos información. Entonces veía que es importante estar informados, ver escenarios probables y empezar a pimpoñar ideas estratégicas para nuestras empresas. Así que bueno, esto no es una charla cualquiera, más que nada estamos como en un café, hagan de cuenta, presencial, donde aquí Diego va a introducir todo. Bueno, Diego. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Gastón, por la presentación, por el espacio de la consultora. Como dijo Gastón, la idea original era al principio tratar de hacer un PowerPoint. Después nos dimos cuenta que, al menos yo, que es mucho mejor hacer una charla, digamos, coyuntural, ¿sí? Y de que ahí derive los impactos para el negocio de cada uno. Y pimponear, digamos, ¿no? Esa siempre, digamos, es, al menos en las experiencias que he tenido a lo largo de estos webinars y a lo largo de también las reuniones presenciales, que lo más importante sí venía y viene del intercambio, digamos, ¿no? Para que esto no sea unidireccional, sino para que, digamos, cualquier cuestión coyuntural de la macroeconomía que uno puede hablar, digamos, después medir el impacto real sobre el negocio de cada uno de ustedes. Así que, sin más preámbulo, mi idea central es hablar un poquito en qué situación nos encontramos hoy a nivel mundial, ir bajando un poco a la región, ir bajando un poco a la Argentina, y cuáles son los cuellos de botella que vemos para el negocio de aquí en adelante, digamos, ¿no? Y cómo podemos afrontar los mismos de una manera un poquito más, si se quiere, inteligente y haciendo este networking. El mundo, digamos, a nivel general, el mundo está corriendo a dos velocidades, yo diría, ¿no? Divergentes, ¿sí? Por un lado tenemos todo lo que es el mundo desarrollado, el mundo que tiene disponibilidad de vacunas y un mundo muy parecido a lo que es la nueva normalidad, pero que se parece mucho a la vieja normalidad previo a la pandemia, ¿no? Cuando uno observa ciertos comportamientos que hay en la Unión Europea, en Estados Unidos, en Asia, ¿sí? Encontramos de que, bueno, ahí la reapertura económica es un hecho, ¿sí? Claramente, bueno, hay hábitos que vuelven a retomarse, que hay muchísimo dinero en los bolsillos de los consumidores, dinero que viene justamente de estas políticas monetarias y fiscales muy expansivas que hicieron los gobiernos y los bancos centrales, y que generaron una cantidad de ahorro en exceso muy importante y con gente que está muy deseosa de gastar al mismo tiempo, digamos, ¿no? Hay como toda una demanda reprimida, ¿sí? Que a medida que la economía se reabre, a medida que se normaliza todo, bueno, evidentemente ahí tenemos una demanda pujante y una demanda dinámica. Y en ese sentido, lo que podemos decir es básicamente que la cadena de abastecimiento de oferta de bienes y servicios no está corriendo a la misma velocidad. Es decir, ¿por qué? Porque muchas de esas cadenas de oferta están en países donde está la otra parte de cómo avanza el mundo, digamos, la parte más complicada con el tema sanitario, el tema de la pandemia, el tema de disponibilidad de vacunas, y bueno, seguimos ahí teniendo muchos problemas al respecto y claramente eso repercute en la producción y el abastecimiento. Por lo tanto, una gran cantidad de moneda fiduciaria emitida, una demanda deseosa a gastar, digamos, ¿sí? Porque tiene exceso de ahorro, y al mismo tiempo una oferta que luce algo restringida, bueno, claramente está presionando sobre la inflación. Y ese es el primer rasgo distintivo que vemos
del mundo, si se quiere, post pandemia, al menos el que está reabierto, del mundo pre-pandemia, donde la inflación la verdad es que no era un problema, sinceramente. Hoy es muy común ver en los últimos datos de mensuales de inflación en Estados Unidos, principalmente tasas de inflación del orden del 5% anual, ¿sí? Cuando compramos mayo contra mayo, la Unión Europea en el 2,5%. El Banco Central de Inglaterra también advirtió hoy a la mañana que veía presiones inflacionarias. Y obviamente que esto, digamos, a nosotros nos hace un poco de cosquilla, los argentinos que estamos un poco más acostumbrados a inflaciones más altas, digamos, hablar de esas inflaciones anuales cuando en la Argentina tenemos esa inflación mensual, digamos, ¿sí? Pero también lo que se observa es que en la región hay desafíos en cuanto a la inflación, ¿sí? El Banco, por ejemplo, Central de Brasil tuvo que subir 3 veces consecutivas su tasa de interés porque el último dato de inflación conocido en Brasil fue el 8% interanual en mayo. También vemos algunas presiones inflacionarias en Colombia, vemos algunas presiones inflacionarias en Uruguay y por lo tanto, digamos, esa dinámica desde el punto de vista de la originación de esa inflación es más que nada los precios de los commodities, ¿sí? Uno de los vientos de cola que hemos recibido por ahí las economías más periféricas, más emergentes, es quizás un problema con lo que es la disponibilidad de las vacunas, ¿sí? Y poder, digamos, controlar más rápidamente la cuestión sanitaria, pero, digamos, la contracara de eso es un dólar más débil en el mundo, justamente porque Estados Unidos había sido el país más agresivo en términos de política fiscal expansiva, y eso implicó dólar más débil, precio de los commodities más altos y un viento de cola realmente importante. La idea es tratar de pensar qué podemos esperar para la segunda parte, digamos, de este año. Y la segunda parte va a depender, desde el marco estructural e institucional del mundo, va a depender específicamente qué ocurre con la inflación. Los bancos centrales, de alguna manera, sobre todo el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, está tratando de convencer a los agentes económicos de que esta inflación es transitoria, digamos, ¿no? Que estos grandes problemas de distorsiones que vemos de las cadenas productivas a nivel global se van a ir solucionando en la medida que se vaya controlando la pandemia. Y eso, digamos, no va a implicar que los bancos centrales del mundo tengan que salir ya a quitar los estímulos monetarios o comenzar a recortarlos y adicionalmente a subir las tasas de interés. Si es así, es una buena noticia. ¿Por qué? Porque va a implicar liquidez disponible para el mundo, liquidez disponible para los mercados emergentes y liquidez disponible para todo lo que son nuestros proyectos como empresa también, digamos, ¿no? Y digamos, esto tratémoslo de englobar dentro de un contexto donde sabemos que Argentina está un poco descolgada de lo que es el mundo del crédito internacional, pero no podemos no pensar de que hay capital de riesgo en busca de oportunidades en proyectos que puedan ser muy interesantes hacia adelante, ¿no? Entonces, si no tenemos una versión al riesgo generalizada, esos capitales van a estar disponibles de alguna u otra manera. Entonces, claramente es una noticia de impacto importante ver si esa inflación es transitoria o no en el mundo. Yo tengo mis serias dudas al respecto, porque también, así como le dije que la inflación era un rasgo diferencial en el mundo desarrollado respecto a lo que teníamos pre-pandemia, la cantidad de dinero que se emitió también es diferencial. Casi los 4 principales bancos centrales del mundo casi han agregado un 10% de dinero en términos del Producto Bruto Interno Global, ¿sí? Y eso es mucho dinero, ¿sí? Y a pesar de que la gran mayoría del mundo está deseoso de tener dólares o euros en sus bolsillos, sabemos que cuando empieza a traccionar la velocidad de ese dinero puede empujar a los precios. Y más cuando las condiciones de la oferta están más reducidas, digamos, ¿no? Entonces, claramente tenemos que ver muy de cerca esta situación, porque de vuelta, no quiero ser redundante, un aumento de las tasas de interés o un desanclaje de las expectativas del mercado de que los bancos centrales están corriendo de atrás a la inflación global, puede provocar que suban las tasas de interés abruptamente, ¿sí? Y eso provocar un cierre muy importante del crédito externo, y muchos países de la región, ya bajándolo y poniéndolo en cosas más palpables, bueno, han quedado
algo, digamos, desequilibrados en términos de la deuda que tienen y el Producto Bruto, digamos, ¿no? Cuando uno ve, bueno, cuál es el impacto de la sustentabilidad de todas las políticas expansivas que tomaron los gobiernos para, digamos, apuntalar la demanda en contextos de efectos negativos del COVID, bueno, evidentemente es más déficit fiscal, más deuda emitida y eventualmente más problemas hacia adelante si la posibilidad de hacer el rollover de esa deuda o refinanciar esos pasivos, bueno, se va haciendo una tasa más cara. En ese contexto está la Argentina, digamos, ¿no? Y la Argentina, preocupa en cierto sentido. Preocupa por varias razones. En primer lugar, hoy comentaba Gastón recién que acaba de salir una noticia, por ejemplo, que si bien tiene un tinte más del mercado financiero, no deja, digamos, de reflejar lo que es la Argentina hoy en la percepción de la comunidad inversora internacional, digamos, ¿sí? Hoy Argentina fue reclasificado su mercado, que estaba dentro del estatus de mercado emergente, ¿sí? Estaba compartida eso con Brasil, Perú, Colombia, México, fue reclasificado a mercado independiente. Ni siquiera fue reclasificado a mercado de frontera, que es un escalón abajo de emergente, ¿sí? Donde ya había estado anteriormente, sino a mercado independiente, compartiendo ese privilegio, si se quiere, entre comillas, con países como Botswana, con países como Mozambique, con países como Trinidad y Tobago, ¿sí? Y a ver, de vuelta, no lo quiero exacerbar desde el punto de vista de lo que impacta para el mercado financiero, sino desde el punto de vista de cómo ve el mundo internacional a la Argentina, digamos, ¿no? Y cómo esto se hace mucho más cuesta arriba para ustedes que tienen empresas, digamos, ¿no? De insertarse en el mundo, de insertarse en la búsqueda de financiamiento barato, de insertarse, digamos, en ganar mercados afuera, digamos, porque yo creo que una de las cosas que aprendimos hoy con la pandemia es que nuestro mercado tiene que ser el mundo, digamos, ¿no? A partir de ahora. Justamente toda esta digitalización de la economía y toda esta ventaja de, digamos, de la mayor globalización y el networking, bueno, tiene que tratar de apuntalar nuestra cabeza a prescindir totalmente del mercado argentino, 100%, en la medida que obviamente nuestro negocio nos lo permita, ¿sí? Hay negocios que sí se pueden llevar a la práctica, esto de pensar el mercado, el mundo como mercado, y otros no, digamos. Pero estructuralmente también para los negocios que están frontera adentro de la Argentina, todo lo anterior son malas noticias. Porque si Argentina no tiene crédito disponible, eso desde el vamos limita la capacidad de expansión productiva, ¿sí? Porque ¿quién va a venir a financiar nuestros proyectos de largo y mediano plazo, digamos, si no tenemos crédito? Si el déficit del sector público es casi 8 puntos del producto, si tenemos, digamos, una situación de emergencia social bastante importante, y, digamos, si hay falta de previsibilidad hacia adelante, digamos, ¿no? Porque en definitiva el corolario de todo esto es que Argentina no tiene un plan o un programa claro de gobierno que uno pueda decir, bueno, vamos para allí, para este lado, y a partir de este lado construimos, digamos, ¿no? No hay un consenso básico de la dirigencia política en general sobre el rumbo del país. Y eso claramente tiene una repercusión en todas las variables financieras y económicas que nosotros vivimos a pleno con nuestros negocios. Esto implica inflación, esto implica brecha cambiaria, esto implica presión impositiva, esto implica falta de infraestructura y esto implica también falta de un socio, un Estado socio, digamos, que nos permita abrir mercados y facilitar la creación de empleo privado y la producción privada, ¿no? Entonces, todo esto claramente que se ve de alguna manera, si ustedes quieren, digamos, potenciado por un año electoral, digamos, ¿no? Por el factor político. Fíjense que Argentina ni siquiera puede decir que dejó la pandemia atrás, que ya en estas últimas 2 semanas, digamos, el elemento o el factor que está en el centro de la escena de todo es la política, ¿sí? Digamos, evidentemente Argentina es aquel alumno que tropieza varias veces con la misma piedra,
se choca, se hace moretones, se hace cicatrices y no aprende la lección, claramente. Y en ese contexto yo siempre le digo a Gastón que tenemos que tratar de ver un poco el vaso medio lleno, digamos, ¿no? ¿Cuál es el vaso medio lleno hoy desde el punto de vista de aquel que gestiona una pyme? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es tratar de que las decisiones de negocio de nuestra empresa estén basadas en datos y no tanto en la intuición. Yo entiendo que la historia del emprendedor y del empresario argentino fue mucho más intuición, olfato para los negocios que datos concretos. Hoy los datos están reemplazando eso, porque hoy podemos medir y puertas adentro muy eficientemente todo lo que es nuestra estructura de costos, nuestra estructura productiva, nuestro mercado potencial, y en función de eso, ¿sí?, complementarlo, si se quiere, con la intuición del empresario y tomar decisiones más libradas del riesgo, digamos. Ya tenemos todo el entorno macroeconómico argentino como para sumarle más el riesgo microeconómico de tomar decisiones sin datos. En segundo lugar, una cosa central que deberíamos tratar de hacer es la profesionalización del management a gran escala, digamos, ¿no? De vuelta, el empresario no puede ser gerente financiero, gerente comercial, gerente productivo, no sé, gerente de recursos humanos al mismo tiempo, porque es ineficiente. Sí, el empresario tiene que tener esa visión estratégica y tiene que aprender a delegar y confiar en gente que tenga criterio y que pueda, digamos, acompañarlo y complementarlo de manera tal de hacer mucho más eficiente y productivo el día a día de cada uno. Y obviamente que acá, digamos, es un cambio de cultura empresaria, ¿sí? Nos ha pasado un montón de veces, al menos en charlas introductorias que hemos tenido con Gastón, digamos, ¿no? De potenciales pymes, digamos, ¿sí? Y que puertas adentro, bueno, no, nada, tenían muchos problemas en identificar cuál era su inventario, su stock, cuál era su capital de trabajo, cuál era su punto break-even, digamos, ¿no? Entonces, cualquier contexto que le podamos dar de la macroeconomía, sin tener esos datos microeconómicos de la empresa, realmente es todo muy cuesta arriba, digamos, ¿no? Claramente es muy cuesta arriba. Y en tercer lugar, si Argentina no ayuda en el entorno de los negocios, lo que tenemos que tratar de hacer es de detectar, bueno, dentro de ese entorno inestable, qué nos podemos llevar para nosotros para potenciar nuestra empresa. Y hoy yo detecto una cosa bien clara, que es la disponibilidad de crédito subsidiado, ¿sí? A ver, si hay una política central que describe a esta administración, es tratar de fomentar la tasa de interés real negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que la tasa de interés, que digamos es transversal a todo el sistema financiero, esté por debajo de la tasa de inflación, ¿sí? Entonces, esto nos da una oportunidad, digamos, de financiarnos gratis, en la medida que nosotros podamos ser capaces de trasladar justamente la inflación a nuestro precio final de producto o servicio, ¿sí? Porque claramente tenemos disponibilidad de descuento de cheques en el sistema bancario, digamos, en el bancario estoy hablando, por debajo de la inflación, algunos préstamos subsidiados por debajo de la inflación, tenemos sí por ahí planes de refinanciamiento impositivo también a tasas por debajo de la inflación, y finalmente lo que yo trato también siempre de inculcar, siendo un hombre que digamos, está un poquito más cerca del mercado de capitales, porque es mi formación, digamos, al margen de ser economista, es tratar de ir probando el mercado de capitales como un nuevo camino de financiamiento a descubrir. ¿Sí? Hoy podemos descontar cheques con el aval de una sociedad de garantía recíproca a tasas muy convenientes. Tenemos lo que es la factura de crédito electrónica, tenemos los pagarés, tenemos un montón de mecanismos, digamos, que nos van a permitir ganar flexibilidad, aun cuando por ahí, digamos, sintamos que el entorno macroeconómico justamente de la Argentina nos deja, digamos, con un sabor agridulce en términos del acompañamiento que tiene que tener un país al motor central, que es las pymes, ¿sí? Yo ayer a la mañana justamente di una charla, después les voy a pasar algunas estadísticas si a ustedes les interesa de esa charla que di,
Y Argentina está entre los países de la región donde las pymes dan casi el 65%, pymes, ya sea medianas, pequeñas o microempresas, dan el 65% del empleo formal de la Argentina y explican casi más del 50% del nivel de actividad de la Argentina, aún con todos estos condimentos que les mencioné anteriormente. Entonces, claramente, animarse a romper esa frontera y a tratar de aprovechar justamente estas financiaciones que hay por debajo de la inflación, bueno, podría ser una buena idea como para empezar a cambiar un poco el rumbo de financiar mi capital de trabajo. 2 o 3 cositas adicionales sobre Argentina y ahora abrimos el juego para que esto de vuelta no sea un monólogo ni mucho menos. La brecha cambiaria muy difícilmente se cierre, digamos, en algún momento de esta administración y el rumbo que queda a nivel de esta inflación, si el mecanismo para financiar el déficit fiscal que se viene para el 2022-2023 es emisión y financiamiento interno, la brecha fiscal raramente pueda bajar del actual nivel que estamos teniendo, ¿sí? Hoy en 65-70%. La brecha desalienta a los negocios claramente, pero también hay una utilización del tipo de cambio oficial, que es el que se rige para el comercio exterior, como anclaje de la economía. Eso más las tarifas de servicios públicos. Anclaje de la inflación en la economía. Obviamente que esto incrementa la percepción de los desequilibrios de largo plazo. ¿Por qué? Porque si vos tenés que la inflación le gana permanentemente al deslizamiento, al tipo de cambio nominal, claramente eso es algo inestable en el tiempo y alimentás mucho más las expectativas de devaluación brusca y desordenada a futuro. Además, el mantener, digamos, las tarifas muy por debajo de la inflación, lo que te lleva es a un desequilibrio mayor del fisco, porque un esfuerzo fiscal de subsidios mucho más grande y al mismo tiempo vas descapitalizando a las empresas del sector, porque los incentivos a invertir son cada vez menores. Y Argentina ya tuvo sus años donde no había disponibilidad de energía o de gas suficiente para, digamos, la economía en su conjunto. Finalmente, yo creo que vamos a ir a un esquema donde en los próximos meses va a haber mucho ruido político. Si bien el Banco Central tiene poder de fuego de mantener el tipo de cambio oficial por debajo de la inflación, digamos, porque tiene la posibilidad de vender futuros de dólar y ha logrado, digamos, acumular reservas de esta mega liquidación de exportaciones a partir de un precio de la soja récord que hubo. En mayo el sector agroexportador liquidó 17.000 millones de dólares. Bueno, tenemos que tratar de pensar la economía para lo que viene, digamos, ¿no? Y yo me imagino que una vez pasadas las elecciones, la presión sobre el tipo de cambio oficial va a ser mucho más grande, digamos, ¿sí? Justamente porque estamos arrastrando toda esta acumulación de inflación que le está ganando, pero claramente por goleada, al tipo de cambio y a la tasa de interés, ¿sí? Es el 10º mes mensual consecutivo donde la tasa de interés de un plazo fijo, que está en el 37% anual, pierde contra la inflación mensual. Entonces, todo esto estimula los desequilibrios. Yo creo que a partir de las elecciones vamos a tener un punto de inflexión y obviamente es crucial cómo salen las elecciones, ¿sí? O sea, no porque yo sea un analista político, sino porque me remito a las experiencias pasadas. Una victoria del oficialismo lo que haría es quizás endurecer este programa económico, si se puede llamar programa económico, acentuando los desequilibrios. Una victoria del oficialismo, de la oposición, podría relajar de alguna manera la desconfianza, ¿sí? Obviamente muy limitado porque todavía queda mucho camino por recorrer, pero eventualmente, digamos, yo creo que en estas elecciones sí se juega mucho en términos de expectativa de lo que va a ser el 2022. Y por último, lo que estamos viendo en Argentina es un mero rebote de la actividad que muy escasamente se va a ver en los bolsillos de los consumidores, de la demanda, reflejado, ¿sí? Con una inflación, con una inercia está en el 45-50% anual, los salarios es muy difícil que le ganen a la inflación,
Primero porque la nominalidad es muy alta y segundo porque muchas empresas no pueden hacer frente a los reclamos de las reaperturas salariales, digamos, ¿no? De las paritarias. Y yo creo que también lo que está faltando y muy fuerte acá es, ante la baja previsibilidad de la economía argentina, estamos viendo que la inversión ni siquiera es lo suficiente para reemplazar el capital que se está comiendo, digamos, ¿no? Es decir, que digamos, ni siquiera podemos igualar la amortización de la capacidad instalada y eso, digamos, es un condicionante para pensar en una Argentina que puede crecer 3, 4, 5 años seguidos si se alinean unos planetas, empezando por la dirigencia política argentina. Entonces, en ese contexto, sería prudente de corto plazo en términos de manejar la liquidez que hay a favor, digamos, para el financiamiento a tasa real negativa. Y adicionalmente ver la posibilidad de si tengo compromisos en deuda en moneda extranjera hacia adelante o tengo que importar, digamos, ¿sí? Bueno, ir viendo el mercado de futuros de dólar desde noviembre en adelante, sobre todo diciembre, enero y febrero, porque hoy la tasa implícita de esos futuros todavía está relativamente baja y, digamos, si bien está reaccionando en estos últimos días, hay margen, digamos, como para cubrirse con un buen costo implícito de eventuales devaluaciones más forzadas y más desordenadas que puedan ocurrir. Así que eso es a modo, digamos, de descripción de la macro global, bajando un poco a la región y pasándolo a la Argentina. Y un último dato, Brasil, digamos, con la ortodoxia del Banco Central brasileño, la tasa de interés en Brasil estuvo de referencia en el 2% anual, ya la tenemos en el 4,25 y seguramente vamos a tener un nuevo ajuste, digamos, de tasa de interés que la va a llevar al 5% para el mes que viene. Y eso permitió un fortalecimiento del real contra el dólar, ¿sí? Que estaba en niveles de 5 reales con 70 a niveles de abajo de 5 reales. ¿Por qué es importante? Porque como es nuestro principal socio comercial, Argentina sin hacer nada, digamos, mejoró en su relación competitiva en la foto contra esta apreciación que tuvo el real, digamos, de casi 15% en dólares. Obviamente que en la medida que Argentina siga con una inflación muy, muy alta, esa competitividad se va a ir perdiendo a lo largo del tiempo, digamos, ¿sí? Pero, si se quiere, es como el segundo hecho de viento a favor que tuvo la Argentina del mundo, digamos, ¿no? En primer lugar, los términos de intercambio de los commodities y en segundo lugar, de la apreciación del real contra el dólar, que es nuestro principal socio comercial. Con esto abro el juego a que debatamos un poquito y bueno, y me pregunten Diego, lo que consideren. Sí. bueno, muchas gracias por la exposición. Ahí justo María José me pregunta, ¿hasta cuándo piensas que las tasas de venta de cheques, por ejemplo, que estamos hablando de la posibilidad de vender cheques, por ejemplo, en el mercado de capitales para una pyme, que lo puede hacer a través del aval de una sociedad de garantías recíproca? Ahí aclaro para el que no sabe, antes de ir a la pregunta de María, básicamente una sociedad de garantía recíproca son empresas constituidas para ser una especie de garante avalista de las pequeñas y medianas empresas. Y gracias a ello, una pequeña o mediana empresa puede acceder al crédito en mejores condiciones. Si va al banco, le dan el crédito, ya sea mayor dinero, menor tasa, mayor tiempo, y también se le abre el juego al mercado de capitales que solo nunca podría acceder en un principio. Entonces empieza a tener posibilidades entre varias operaciones que puede hacer, por ejemplo, el vender cheques, ya sea propio o de terceros en el mercado de capitales. Hoy por hoy las tasas de interés, como decía Diego, están bajas, están por debajo de la inflación. Y ahí lo que pregunta María es hasta cuándo piensa que la tasa por venta de cheque, por ejemplo, va a seguir con estos niveles actuales. Como dije anteriormente, digamos, la política económica del gobierno actual se basa en tratar de tener la máxima posibilidad de tasa real negativa de duración en el tiempo. Creo que podemos tener unos próximos meses de continuidad.
Esto va a depender mucho de hacia dónde va la brecha también, digamos, ¿no? Porque a medida que nos acercamos a las elecciones, históricamente lo que se ve es mayor aversión al riesgo y para cubrirse hay una dolarización de portafolios. Entonces, por ahí, esa demanda, digamos, de cheques que hoy hay a tasas muy, muy atractivas, empieza a desaparecer y eso hace subir la tasa de interés. Yo creo que vamos a tener seguramente unas semanas próximas con esa tasa de interés atractiva y hay que ir monitoreando, digamos, qué pasa con el ritmo de inflación y con el nivel de dolarización de portafolios, pero hoy obviamente es una opción a tomar porque de vuelta, con una inflación que va inercialmente hacia a la zona del 45 o 50%, es atractivo, digamos, poder tomar y financiarse al 35% aproximadamente. Perfecto, muchas gracias. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Yo ahí, perdón si escuchan ruido atrás, mi hija. Ahí, Diego, bueno, más que nada comentarles algo justo. La semana pasada terminé el plan de negocio para un cliente que quería exportar bienes. Y bueno, justamente por esa diferencia que hay entre el tipo de cambio oficial, que encima cuando le entra el dinero automáticamente le transforman a pesos al tipo de cambio oficial comprador. O sea que ya de por sí calculé la diferencia entre el dólar libre, digamos, versus ese tipo de cambio, estaba en el orden del 70% abajo, ¿no? Con lo cual ya ahí ya está perdiendo. Ni hablar si a su vez te retienen impuestos, donde a su vez ese ritmo de pagos a cuenta de impuestos que haces anticipadamente por la retención demoras en usarlo, porque ahí tenés dinero inmovilizado en el balance. Con lo cual sigue perjudicando. Entonces, para que pueda exportar, tenía que vender prácticamente al doble de lo que vendía acá en Argentina. El tema es si el mercado en el exterior lo aceptaba, ¿no? Porque se perdía competitividad. Eh, ahí ese es un claro ejemplo, digamos, de cómo nos está afectando esto y justamente jugar con el tipo de cambio nos perjudica en materia de comercio exterior, particularmente para el que exporta. Bueno, ahí vos, Diego, acabas de decir algo que si esto sigue así es como que se va a acentuar aún más, ¿no? Por este modelo económico. Sí, a ver, a mí mi principal, digamos, temor de esto es que eh, claramente no hay dólares para todos y en una economía donde entras en una, en primer lugar entras en un segundo semestre que justamente aumenta estacionalmente por las elecciones la demanda de dólares y adicionalmente si vos estás también aumentando la demanda de subsidios, digamos, ¿sí? Por las tarifas, en algún momento por ahí tenés que importar gas, entonces eso se va a utilizar para importar energía. Yo creo que y me parece, ¿no? Que lo mejor de la liquidación de la cosecha gruesa ya fue dejado atrás, digamos. Entonces, creo que eso, irremediablemente, la variable de ajuste, si no alcanzan los dólares, va a ser, digamos, la discrecionalidad en la autorizar o no importaciones, digamos, ¿sí? Esa es como la variable de ajuste primera que veo. Ni que hablar, digamos, de lo que ya está vigente, que es que aquellas empresas que tienen deuda en dólares y tienen que pagar, digamos, amortización de capital de esas deudas, ya sean grandes empresas o más pequeñas, el plan del Banco Central fue solamente vas a poder acceder, si no tenés los dólares, a comprar el 40% de tu deuda, digamos, el 60% restante no te lo voy a poder dar y tratar de renegociarlo a más de 2 años de plazo. Es decir que, digamos, ahí también tenemos digamos, un desincentivo adicional a que muchas empresas, por más que buenas intenciones tengan de ampliar su producción y apostar al país, no pueden aprovechar el crédito externo porque, digamos, después no van a saber si lo pueden devolver, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente la brecha va a desalentar los negocios y la brecha va a tender a ir para arriba en la medida que haya menos certidumbre sobre el plan económico. Y una brecha creciente lo que hace también es desincentivar las exportaciones, por lo que explicaba Gastón, ¿sí? Cuanto más grande la brecha, menos incentivo tenés porque parecería que es todo mucho más cuesta arriba para que te cierren los números. ¿Sí? Porque algunos costos los tenés que evaluar al dólar libre y tus ingresos, cuando exportas, los evalúas directamente al dólar oficial. Así que, bueno, eso es para tener en cuenta
Y esa es mi opinión al respecto. Bien, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo tengo varias, digamos, más que aquí algunos los conozco, ¿no? Pero antes de yo nomás ser el que pregunta, no sé si tiene alguien más una pregunta específica de su caso. Yo, yo tengo buenas tardes a todos, me llamo Diego Méndez. Mi duda es, ¿qué pasa si las elecciones le salen muy adversas a la coalición oficialista y eso produce una ruptura de la coalición? Todos sabemos que se unieron con la única finalidad de ganar, pero es como que juntaron el agua y el aceite. Esa es ¿Cómo se moverá la economía luego de eso, ¿no? Porque nadie va a querer ser el padre de la derrota. Sí, es un buen punto, de vuelta, sin ser, digamos, analista político y tratando de ser lo más objetivo posible, la situación social es muy endeble, digamos, no estamos descubriendo nada al respecto. Y una situación de esas, obviamente, derivaría en una especie de caos, digamos, más importante, ¿sí? O sea, y la economía claramente se paralizaría, ¿sí? Y me imagino también que la espiral inflacionaria aumentaría, digamos, ¿no? En este sentido, mi foco sería que si bien el resultado electoral es importante, digamos, yo creo que lo que tenemos que tratar de buscar son consensos, porque no hay política económica, por más racional que sea, que pueda tener éxito en cambiar el rumbo de la desconfianza que hay hoy, digamos, si efectivamente no tiene consensos ni soportes de varios de los sectores. Entonces, la verdad, las elecciones son una gran incógnita. Lo que sí a mí me preocupa es que la dirigencia política esté más, digamos, abocada en resolver sus cuestiones internas de política partidaria que en realmente abocarse en la grave situación económica y social que estamos viviendo hoy, digamos, ¿no? Y eso es quizá lo más desesperanzador hacia adelante, si uno lo piensa en esos términos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. De lo que me va quedando, de lo que va diciendo Diego, hasta que alguien más prepare alguna pregunta, es básicamente un camino que se tiene actualmente para una pequeña o mediana empresa, es básicamente el mecanismo del financiamiento, de aprovechar, digamos, financiarse tasas negativas que son por debajo de la inflación, con lo cual para el que tiene ya avales o sea garantías recíprocas, por ejemplo, el tratar de usarlo con sabiduría, eso por supuesto, no endeudarse por endeudarse, y por el otro lado, para que no lo tiene, empezar a gestionar urgente ese mecanismo de avales o sea garantías recíprocas. Y un tema sobre el cual se basa todas estas decisiones es si nosotros ya estamos manejando nuestro barco en aguas totalmente complejas, que esas variables no la controlamos, el agua, como está en las olas, etc. Pero sí podemos controlar cómo vamos a manejar nuestro barco, y donde hoy por hoy, en este contexto, tenemos que ser más eficientes que nunca en la gestión de nuestras empresas, son las variables que podemos controlar. Y para eso necesitamos información, porque si no medimos algo no podemos gestionar, o si medimos mal lo vamos a gestionar mal. O sea, no se puede gestionar algo si no se conoce. Y la forma de conocer un negocio, una empresa, es yendo a los números. No sé quién más tiene una pregunta ahí, Alejandro Molina. Si querés activar tu micrófono. Ahí preguntó por el chat, Gastón. Sí. ¿Qué sectores son los ganadores después de la pandemia? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Ale? Bien, bien, muy bien. No, la consulta era, o sea, ¿qué sectores salían fortalecidos después de toda esta crisis y cuál a futuro? O sea, creo que las tecnologías y las conexiones. Lo que no veo el tema de salud, ¿por qué no está impulsado? O sea, en este país, o sea, veo que están reclamando la medicina prepaga cuando es un momento donde o sea, han estado a tope, pero no sé si ha sido negocio para ellos. No sé cuál es tu análisis, Diego. Bueno, a ver, Alejandro, me parece que los ganadores
claramente está con todo lo que es la digitalización de la economía y los pagos digitales, digamos, ¿no? O sea, obviamente que acá Mercado Libre ha sido un gran ganador, pero en el buen sentido es una adopción de algo que llegó para quedarse, independientemente de lo que pase después con la pandemia o cuando se resuelva el tema de la pandemia. Sin duda que a todos nos ha abierto la puerta, digamos, a tener más confianza en toda esta cuestión de la digitalización de la economía, de la confianza, y también nos ha demostrado a los que tienen empresas, digamos, que o tenían comercios, ¿sí? De que pueden funcionar eficientemente con una distribución de logística muy inteligente, ¿sí? Y abaratando mucho los costos, digamos, ¿no? Yo creo que hay muchos sectores o muchos comercios que se reconvierten y no van a volver al comercio físico con la presencia que tenían. Por ejemplo, encontraron un buen nicho en todo lo que es el e-commerce y en toda esta situación de pagos, de cómo implementar su negocio. Creo que ahí hay un potencial para descubrir tremendo y que claramente, digamos, es algo que se va a quedar, digamos, no es algo circunstancial por la pandemia. Yo también creo que, digamos, a ver, la parte de turismo, yo creo que también, digamos, puede ser un gran ganador, digamos, ¿no? O sea, porque de vuelta va a quedar bastante para hacer, va a haber una demanda potencial importante, digamos, con gente que quiera, digamos, gastar más, una economía que en términos del dólar libre es bastante competitiva en términos del turismo. La construcción sigue siendo, digamos, para aquellos que quieren, digamos, tener activos fijos en la Argentina y negocios en este sentido, siguen muy interesantes. Algunos costos medidos en dólares, a pesar de que en los últimos meses ha crecido el costo de la construcción en dólares, justamente porque el dólar fue, digamos, creciendo menos que la inflación. Pero bueno, y también porque hubo una avalancha de demanda en inventarios, digamos, del sector de la construcción, como forma también de resguardo, de sacarse los pesos de encima. Yo creo que ahí hay digamos, espacio para hacer buenos negocios, sobre todo no en la construcción tradicional de edificios, en la construcción más tradicional de zonas alejadas de las grandes urbes, digamos, ¿no? Porque esto también lo que ha dejado de enseñanza es que se puede trabajar a distancia con home office y ser eficiente y productivo al mismo tiempo. Entonces también ahí abre una puerta a la oportunidad. Mucha gente demanda más espacio, mucha gente demanda más lugar para el ocio, digamos, menos viajes. Creo que todo eso puede salir fortalecido. Y el tema de la salud es una incógnita, digamos, ¿no? La salud es una incógnita del sector porque implica, digamos, una gran inversión en equipos y todo, y digamos, nada, que ahora esté en el centro de la discusión nuevamente todo esto de las prepagas y todo, bueno, es una gran incógnita lo que puede llegar a suceder, digamos, ¿sí? Pero bueno, ahí no soy un experto en la materia. Lo que sí vería que una reforma del estilo que está planteando el gobierno, del sistema de salud, a priori me parecería más negativo que positivo, sin lugar a duda. ¿Sí? Tengo la experiencia latente de lo que, y porque me tocó vivirlo y trabajar en eso, de lo que fue la estatización de los fondos de jubilaciones y pensiones privados, digamos, ¿no? Las AFJP. Y a los hechos me remito, digamos, de que hoy las jubilaciones son digamos, muy inferiores en términos de poder adquisitivo de lo que eran en su momento. Entonces, claramente, digamos, un esquema similar en el sector de salud, me parece a mí que digamos, lejos de construir esperanza, por ahí construye más incertidumbre y un déficit y un desmanejo importante en ese sentido. De vuelta, no conozco a fondo el sector, pero tengo esa impresión. Y esto es más subjetivo que objetivo, si se quiere. Perfecto. Muchas gracias, Diego. Bueno, ya
se está cumpliendo la hora para que no la extendamos más. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Gastón, una Claro. consulta. Hablaste de las SGRs y no solo quien tiene su carpeta ya aprobada y con aval, sino, digamos, como esta idea de apuro a iniciar trámites. ¿Tenés idea cuál es el tiempo promedio en este momento que tarda una pyme en conseguir un aval como esos? Sí, te doy el promedio, son 60 días. Por ahí se suele tardar un poquito más, fundamentalmente porque la pyme no tiene en orden sus papeles, digamos. Que sus papeles sería la existencia de la personería jurídica y la documentación que diga que tiene tu empresa capacidad de generación de utilidades y flujo de fondo operativo positivo. Básicamente es eso. Es más, yo soy contador, especialista en finanzas de empresa. Cuando hago estados contables para mis clientes, veo, bueno, los dos estados contables básicos, digamos, son el estado de situación patrimonial y el estado de los resultados. Con lo cual, lo primero que veo es que el estado de los resultados muestra que tiene la empresa generación de utilidad. O sea, venta menos la estructura de costos y gastos operativos, antes de la parte financiera. Que eso sea positivo, lo primero que hay que verlo. ¿Por qué? Porque después eso te termina impactando en la parte financiera, que ahí cuando vas al estado de flujo de efectivo, lo divide actividades de operación, de la inversión y financiación, que lo importante es que la actividad de la operación te genere flujo de fondo positivo, para que puedas también cubrir inversiones y que te siga quedando ahí. Y en todo caso el financiamiento lo usás para otra inteligencia. El gran problema es cuando te preocupas más por, que eso es verdad, hay mucha presión fiscal en Argentina, es lógico, pero cuando te preocupas más por eso y no lo mirás a la empresa como un todo y presentás balances totalmente en pérdida, bueno, ahí es complicado, digamos, que alguien que se basa en ese documento te pueda dar algo. Ahora, diferente sería que alguien se base en otro documento y muestre toda la historia completa. Pero bueno, es ahí esa ingeniería donde demora un poquito, pero si es que tiene bien los papeles legales, jurídicos y contables, digamos, en 60 días más o menos puede tener el aval de una sociedad de garantías recíprocas. Que a su vez también ese plazo no es bueno, porque hoy tendría que estar todo tan digitalizado y automatizado que menos lo tenés que tener. Pero bueno, lo tenés y ya está, y ya lo usás y a lo sumo una vez al año actualizar la carpeta. Bien, gracias. Quería hacer un comentario también, no me acuerdo si Alejandro preguntó la situación actual o futura del sistema de salud y demás, pero sí tengo algún comentario muy cercano de gente que opera en ese mercado y me hablaban de un 2020 y principios de 2021, pero sobre todo el año pasado, donde la parte de las prepagas, sobre todo las que no tienen prestadora propia, generaron, digamos, utilidades muy importantes porque recibían los mismos ingresos con mucho menos costo de prestadores y por el contrario, los prestadores en sí tuvieron como una situación, digamos, muchísimo más complicada en eso. Lo que no está claro es cómo va a evolucionar, ¿no? Es un buen punto, Charlie. A ver, sí, de vuelta, es algo para discutir de largo plazo, digamos, la verdad podemos tomar varios cafés, digamos, ¿sí? Coincido con vos que en muchos casos las prepagas fueron deficientes, digamos, ¿no? O sea, porque, digamos, se enfocaron obviamente en el COVID y todas las demás cuestiones es como que fueron extremadamente secundarias. Ahora, lo que yo estoy convencido es que la solución de fondo no tiene que ser el Estado, digamos, como administrador de todo eso, me parece a mí. Digamos, porque de vuelta, hemos tenido casos testigos de que no es la forma más eficiente. Que algo hay que hacer seguramente y quizá la forma es más competitividad y obviamente más jugadores en la industria, creo que mejoraría todo eso, digamos, ¿no? La atención al cliente que es central en cualquier negocio y sobre todo en algo tan delicado como la salud. Pero bueno, de vuelta, esto es bien opinable, materia bien opinable.
Sí, solo el dato de cómo se había visto estos últimos meses desde el propio sistema y dos jugadores operando con resultados absolutamente opuestos en ese mercado, independientemente de lo que pasa a futuro, tal cual. Bueno, aquí tenemos que cortar, pero justamente para concluir, digamos, las variables que llevo es la tendencia, digamos, en una inflación en crecimiento, que estamos más o menos en promedio cerca del 50% anual de inflación en pesos argentinos. Seguramente se va a empezar a acelerar cuanto más próximo estemos, Diego, ¿no? El tema del dólar, la disparada del dólar libre, dólar MEP, todo eso. Quizá podamos tener algún respiro de estos meses de la inflación. Cuando digo respiro, estamos hablando de una inflación en torno al 3% mensual. Ahora, esto va a depender básicamente del ritmo de nueva emisión monetaria, ¿sí? O sea, la emisión monetaria tiene un lag entre 6 y 9 meses y le guste a quien le guste con este nivel de desconfianza en el peso, claramente que eso va después a precios, digamos, ¿sí? Así que, es un poco las variables a monitorear. Perfecto, entonces, bueno, ahí tenemos inflación, dólar, tasa de interés, que hoy hay que aprovechar estas tasas de interés de financiarse por debajo de la inflación. El aval de la sociedad de garantías recíprocas es fundamental para esto, porque, bueno, también no sabemos hasta cuándo vamos a seguir con tasas negativas. Y la otra cuestión es de cuanto a la actividad, Producto Bruto Interno de Argentina, bueno, tuvo un crecimiento muy, muy chico, y más que nada es un rebote, ¿no? Y donde no lo sentimos a nivel en el bolsillo. Y hay algunos sectores, bueno, donde en este sentido ven un poquito más de nivel de actividad, algunos sectores industriales, algunos de la construcción, donde ahí justamente al tener algunos componentes dolarizados, tendrán que justamente jugar un poco con el capital de trabajo, fundamentalmente en el stock, ¿no? Armarse de stock para por ahí no tener tanto esos saltos de precio. Y la base de todo para tomar decisiones, información, ser eficiente en las variables que nosotros podemos controlar en nuestras compañías, porque si ya estamos en un contexto turbulento y no tenemos idea de nuestras métricas, punto de equilibrio, costos, gastos, etcétera, va a ser muy complicado. Bueno, vamos para adelante y cualquier cosa le seguimos ahí en el grupo de WhatsApp de Plataforma Conecta. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Gastón, por la invitación. Muy interesante todo. Muchas gracias, Gastón. Diego, Chao, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.